Hola, ¿cómo estás este día? Me da muchísimo gusto saludarte, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Pues ahora nos disponemos a leer el capítulo 3 de Mateo. Acuérdate que estamos en la lectura de Mateo y mirábamos el nacimiento de Jesús y tristemente la matanza de los niños también. Ahora en el capítulo 3 vamos a iniciar diciendo que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, con gran autoridad, Juan con gran autoridad les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, ahí es el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que es el hijo de Elizabeth, la prima de María. Aquel suceso de cuando María va a visitar a Elizabeth y ambas estaban embarazadas, y dice la Santa Escritura que cuando se saludaron, el vientre de Elizabeth dio un vuelco, un brinco, un salto, porque se emocionó. El Espíritu Santo de Jesús fue reconocido por Juan el Bautista en el vientre de su madre, ambos, porque ellos ya tenían un propósito. Ya Dios había enviado a Juan con un propósito, y ese propósito era preparar el camino de Jesús. Eso es lo que Juan venía haciendo, y Juan sabía que él había nacido con ese propósito. ¿Por qué sabía? Porque tuvo unos grandes padres que le instruyeron en eso, porque ellos sabían el propósito de Dios en Juan y le instruyeron. Fueron sus grandes líderes espirituales, sus padres, para que Juan creciera con ese firme propósito de abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo, y no porque él lo necesitara, pues si él tenía todo el poder, sino porque así estaba escrito. Y Juan cumplió con ese propósito que Dios tenía para su vida. Y cumplió hasta llegar y bautizar a nuestro Señor Jesús. Y ahí es cuando Jesús recibe el bautismo en el río Jordán, y pues dice que los cielos se abrieron y Dios lo reconoció públicamente como su Hijo amado.
Y así termina el capítulo 3 con el bautizo de Jesús y el reconocimiento de nuestro Señor, que dice que una paloma bajó y se posó sobre Jesús, y eso era nada más que el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar en el capítulo 4 y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vamos a ver cómo Jesús principia su ministerio en este capítulo. Pues dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Acuérdense que lo que Satanás quiere de Dios desde el principio cuando se rebeló en el jardín del Edén, lo que el diablo quiere es eso, quiere la adoración, quiere el poder de Dios y toda la adoración del mundo para él. Y eso es lo que no debemos permitir, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese, 3 veces he leído aquí la misma frase: escrito está. Entonces nosotros debemos tener la certeza que todo lo que está escrito en la palabra de Dios debemos de respetarlo y debemos también de tomarlo en cuenta y aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo respetaba la ley de Dios. Jesús mismo decía: escrito está, ¿verdad? Porque la palabra que es de Dios no se puede refutar. Continúo leyendo y dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús venció la tentación, salió así más fuerte. Y eso es lo que nosotros los cristianos debemos hacer cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones. Eso debe fortalecernos espiritualmente y ser más fuertes para cuando venga la siguiente prueba. Nosotros ya vamos a estar preparados, nosotros ya no vamos a estar tan débiles. Y así es como con la palabra de Dios nosotros vamos saliendo adelante cada día y vamos dejando atrás al viejo hombre, a la vieja mujer, y cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la meta si queremos llegar, esa debe ser el proceso si queremos llegar a la meta final, que es la eternidad, la vida eterna. Y la única forma de hacerlo es practicando la palabra de Dios en nuestra vida. Y para poderla practicar tenemos que estudiarla. Así que continúo leyéndote un poco más de la palabra de Dios. Y dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso ya se lo leí, pero recalcando, ¿verdad? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Aquí el profeta Isaías se refería a Jesús que es la luz del mundo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, aflicciones, enfermedades, por diversas razones y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y todo los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así es como Jesús inició su ministerio. Aquí hemos visto dos acontecimientos importantes en este capítulo. En estos dos capítulos hemos visto tres acontecimientos. Uno es que pues Juan el Bautista venía preparando el camino para nuestro Señor Jesús, venía abriendo ese camino ya para el ministerio de Jesús en la tierra. El otro vimos también el bautismo de Jesús, como fue humilde, permitió que Juan lo bautizara, y Juan de hecho se rehusaba, pero fue bautizado por Juan, y cómo fue reconocido públicamente por Dios, como bajó el Santo Espíritu de Dios a Jesús. Y luego vemos también pues cómo él inicia su ministerio y empieza hace el llamado a las primeras personas que serían sus primeros discípulos. Y esos tres acontecimientos son muy importantes, que lo vamos a continuar viendo en este libro de Mateo, pero también lo vamos a ver en otros libros de los otros cuatro evangelios que son, de estos cuatro evangelios que son Mateo, San Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pues vamos a continuar con esta lectura en otro momento. Por ahora vamos a dejarlo aquí en este capítulo 4 y deseo que Dios bendiga grandemente tu vida, y espero que estas lecturas bíblicas, que las estés escuchando y no solamente depositando en ti, sino poniéndolas en práctica en tu vida y en la de tu familia. Que tengas un bendecido día.